Muy bien, vamos ahora sí a la lección de escuela sabática, hermanos. Muy Hermanito bien. Justo, buenos Ah, días. buenos Hermanito días. Justo, buenos días. Sí, sí, hermanito. Hermanito, quisiera pedirles un favor, que oraran por mi Jean-Pierre, que Ya, Dios me hermanito. ayude y que él ya va a ir a su internado, hermanito. Yo Ujú. mucho dinero gasté y yo quisiera que termine, por favor, hermanito. Muy bien, Ayúdenme, hermanito. les pido, Vamos hermanito. entonces, hermanos, tomar en nota nuestra hermana Olga está pidiendo por Jean-Pierre. Oremos todos que Heredia, colguemos. hermanito, Ya, muy por bien, favor. hermanito. Y Bien, hermanito, muchas bien, gracias. hermanito. Vamos a continuar entonces, hermanos. Ahí está el título de la lección para esta semana, hermanos. Es la lección número 8. Esta lección, hermanos, se va a repasar el sábado que viene, el 19 de agosto. Hoy día es 12 de agosto, ¿no? Y se va a repasar la lección que ya hemos estudiado nosotros. En el folleto Escuela Sabática ya aparece esta nueva lección, hermanos. Y me gustaría que alguien de ustedes pueda dar lectura en la pantalla para saber que están viendo ahí en la pantalla esta presentación. Ayude a alguien, algún hermano Dice, en la vidas lectura. moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Amén. Gracias, hermana. Vidas moldeadas, ¿no? Por Cristo, guiadas por el Espíritu, hermanos. Ahí está. ¿Algún comentario respecto a este título, hermanos? ¿Se entiende el título? A ver, vidas moldeadas, dice Hermano justo, esta palabra, moldeadas. Sí, hermana. bueno, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros nos bautizamos, nacemos como nuevas criaturas. Lo que éramos antes ya no somos más, somos unas nuevas criaturas y moldeadas significa que ahora hacemos lo que agrada al Señor, claramente inspiradas por el Espíritu, porque nosotros por nosotros mismos no, no podemos. El Señor es quien nos ayuda. O sea, ni siquiera las buenas obras son nuestras porque hasta eso el Señor nos da. Muy bien. Sí, hermanos. Entonces, es un trabajo, ¿no? Así como el alfarero. Hemos escuchado este canto, ¿no? Al inicio, el alfarero, ¿no? Y ahí en el canto, y también en la Biblia, ¿no, hermanos? Habla de que Dios es el alfarero, el que moldea pues nuestra vida, nuestro carácter, ¿no? Hermano, Y nos transforma. Sí, hermano. tal vez podemos colocarle también la pregunta, ¿no? Vidas moldeadas por esto. ¿Por qué? Porque estábamos viciados, engañados a sí mismo. Esa sería la respuesta. Ahora ahí dice, y palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y ser semejantes a Dios en santidad y en justicia. Eso sería la respuesta a la pregunta correspondiente porque hay dos pensamientos, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El título, vidas moldeadas, ¿no? Moldeadas, transformadas, diríamos, ¿no? Por Cristo. Y palabras inspiradas, ¿no? Tal vez nos ponemos a pensar, hermanos, en la creación, ¿no? De este mundo en 6 días. Y vemos allí en el Génesis, en el capítulo 1, donde el Señor dice, ¿no? Sea la luz, o sea que no había luz y apareció la luz, ¿no? Y separó la luz de las tinieblas, dice, ¿no? O sea, originalmente estaría en tinieblas. Entonces Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y pues así fue el primer día, ¿no? Y algo importante, hermanos, ¿no? De que no sé si alguien comprende realmente, ¿no? O sea, cómo es que con la palabra dice y se hace, aparece la luz. No había sol,
No había sol en ese día, aunque ese día había sol. De acuerdo a la palabra del Señor y también de acuerdo a la fe que uno tiene, hermanos, a la fe que tiene uno, ¿no? O sea, para Dios no necesita que haya sol para que haga día. El Señor no necesita el sol para que haya día, ¿no? Y entonces, y fue pues el día y una noche, no el primer día, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es que con su palabra pase la hora de las tinieblas, día, la tarde y la mañana de un día. Y así sucederá ahí, ¿no es cierto, hermanos? Toda la tierra estaría mezclada con el agua, separa las aguas de las aguas y hace el cielo, ¿no? El espacio que tenemos, bueno, dice, creó los cielos, dice, ¿no? Y, y así, en el tercer día, simplemente, ¿no? O sea, con su palabra, el Señor, eh, ¿no? ¿Cómo es lo que hace Dios, ¿no? O sea, uno mira, por ejemplo, el mar ve las olas, cómo se mueven. Entonces uno se asusta, ¿no? Cuando el agua empieza a venir hacia ti. Entonces, pero sin embargo, Dios con su palabra simplemente el agua lo separa, ¿no? O sea, el agua junta, diríamos, a un determinado lugar, al cual se le llama mares, ¿no? Y a lo seco le llama tierra, pues, ¿no? Bueno, pero en el tercer día, hermanos, a la tierra ordena simplemente con su palabra. Mira, la palabra dice y se hace. Dice, que aparezcan las plantas, los árboles frutales, ¿no? Y así. Y aparece, hermanos, ¿no? Su palabra, ¿no? Y así el cuarto día, el quinto día, y en el cuarto, ¿no? Ponen recién el sol, la luna, estrellas, para señales, dice, ¿no? Para señales, ¿no? De, de, de- de las estaciones, del día, del año. Y ahí realmente es así, ¿no? Ahí está en función, ¿no? A estos astros, ¿no? Que es el sol, la luna, ¿no? Ahí, ¿no? Relacionó ah, una vuelta alrededor de su eje de la Tierra, pues sucede el día, ¿no? Y una vuelta alrededor del Sol, la Tierra da vuelta alrededor del Sol, entonces el año, ¿no es cierto? Y así. Bueno, pero con su palabra, hermanos, dice y se hace para creer en eso, ¿no? Claro, una persona que no conoce a Dios va a decir, no, esto es un cuento, va a decir, no, 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 esto no tiene sentido. Claro, no se adapta a la realidad en la cual vivimos en esta tierra, porque acá Dios ha puesto también leyes y esas leyes que ha puesto en esta tierra no necesariamente restringen a Dios, que es creador. Para él no hay ningún problema, ¿no? Es asunto de tener fe también, ¿no, hermanos? Como el mar, por ejemplo, se divide en dos para abrir un camino y pase, ¿no? Al pueblo de Israel por el mar Rojo y tantas otras cosas, hermanos, como también la plaga de las tinieblas, el Señor hace que el pueblo de Israel tiene luz y está en Egipto, ¿ah? El pueblo de Israel tiene luz, pero los egipcios no tienen, están en plena oscuridad que no pueden ver, ¿no? Ni su propia mano pueden ver, es tan densa la oscuridad, pero no había una pared que separe, ¿no? Para Dios todo es posible, pues, ¿no? Entonces uno tiene que tener fe. Por eso, hermanos, dice, palabras inspiradas por el Espíritu. Entonces, esas palabras, hermanos, con las palabras inspiradas que vienen de Dios, porque es el Espíritu Santo, pues, hermanos, nos transforma. Estas palabras que estamos estudiando, cuando esta palabra que leemos de la Biblia entra en nuestra mente, en nuestro corazón, nos transforma. Es poderosísima la palabra de Dios, hermanos. Por eso debemos escuchar. O sea, escuchar significa poner mucha atención y que entre a nuestro corazón porque es palabra de Dios y si lo escuchamos así como es palabra de Dios, transforma nuestra vida. No hay quien pueda
a cambiar, ¿no?, el propósito de Dios a través de sus palabras. Muy bien. El título entonces, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Hermano, hermano Marcelino. Buenos días. buenos días, feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Continuando con la información de Génesis, resulta que cuando llega el sexto día, Dios ya no habla, sino empieza a agarrar barro, se ensucia las manos y moldea al hombre a imagen y semejanza suya. Eso dice la información bíblica. Y terminado la obra, da un soplo de vida y el hombre llega a ser un alma viviente. Eso dice la palabra de Dios. Amén, amén, Entonces hermano. el hombre abre los ojos, lo primerito que ve es a su padre. Y San Lucas 3, 37 y 38 dice, Adán, hijo de Dios. Entonces llegó a ser hijo de Dios, vio a su padre y a partir de ese día, no, el hombre llega a ser un alma viviente, no que Dios le puso un alma adentro y cuando muere un alma se va a algún lugar, o no dice eso la palabra. Entonces hay que entender también eso. Y resulta cuando viene el pecado, la imagen de Dios se borró del hombre. Y en todo aspecto, físico, mental, emocional, espiritual, decae. Y hasta que vino Jesús y nuevamente viene a modelar ahora ya ya no nuestro cuerpo físico, sino espiritual. Nos va modelando día a día a través del Santo Espíritu, vamos cambiando cada día al encontrarnos ahora con la palabra de Dios, estamos viendo nuestra realidad y estamos moldeados por el Espíritu de Dios. Esto yo entiendo. Muy bien, está bien. Sí, pues hermanos, en el sexto día ya no es con su palabra que crea a Adán y Eva, ¿no? Sino él lo hace con su propia mano. Imagínense, hermanos, miren, eso también es algo fuera de nuestro entendimiento, hermanos. Un científico va a querer hacer, intenta hacer, ¿no? Que intenta el ser humano, pero es imposible, pues solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Entonces, dice nuestro hermano, y la Biblia lo dice, agarró, ¿no?, barro, ¿no? E hizo al hombre, ¿no?, de barro, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ahí dice la Biblia, hagamos al hombre, ¿no?, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿no? Ahí está, Padre. A través del Hijo está haciendo todo, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo. Sí, fue hecho el hombre, ¿no? Entonces, o sea, barro es barro, hermanos, no tiene vida, pues, hermanos. Miren que simplemente y tiene vida, él empieza a vivir, ¿no? Empieza a vivir. Es importante, ¿no? Cuando hablamos también de palabras, por ejemplo, decimos Juan, el capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice, hermanos, ahí? Dice que en el principio era ¿quién? El verbo, la palabra, ahí está, la palabra, hermano. En el principio era la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el verbo o palabra estaba con Dios. El verbo o la palabra era Dios, hermanos. Y este verbo, esta palabra, se encarnó, se encarnó. Por eso Cristo es la palabra de Dios encarnada, el verbo encarnado. ¿No? El versículo 14 dice así, y vimos su gloria como del único Hijo de Dios. Bueno, lo importante, hermanos, la palabra, ¿no?
Como estábamos meditando aquí en este título, ¿no? Reflexionando palabras inspiradas por el Espíritu. Y pues con el soplo del hombre, ¿no? El soplo de Dios, el hombre vivió, ¿no? Es un alma viviente, bien de que no es que Dios puso un alma, ¿no? Sino que el hombre es alma. Nosotros somos almas vivientes y cuando morimos somos almas muertas, ¿no? Y no es que hay algo, ¿no? Que está dentro del hombre y cuando muere sale y está, pues no. Entonces, somos almas vivientes, ¿no? Y cuando morimos nos vamos al panteón como almas muertas, pues. Y nada sale de nosotros, sino simplemente la vida que Dios dio, pues vuelve a Dios, o el soplo que Dios dio, que es la vida o espíritu, decimos, vuelve a Dios quien lo dio, pues. Bueno, eh, ¿qué otras cosas más se puede decir? Hermanos, respecto a las vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu, bien que nuestro hermano hizo una aclaración de que originalmente Adán y Eva eran pues perfectos, mostraban la gloria de Dios como hijos de Dios, ¿no? Ahí estaban en el Edén, pero sucedió el problema, ¿no? De la rebeldía de Lucifer en el cielo y luego en esta tierra engaña a Adán y Eva y esa gloria, ¿no? Que mostraba Adán y Eva como hijos de Dios se perdió, pues. Y ahí es el problema, ¿no? Que el carácter de Adán y Eva se transforma, ¿no? En lo que ahora somos cada uno de nosotros, también los seres humanos, ¿no? Que uno pues es pecador y entonces se pierde, pues, ¿no? Eh, esa gloria, ¿no? Que deberíamos reflejar como hijos de Dios. Pero gracias a Jesucristo, hermanos, en el plan vemos de que el trabajo del Espíritu Santo, o sea, de Dios, es transformarnos. A veces esa gloria que existe en nosotros, sea la imagen de Dios en nosotros. Para eso está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien moldea, además de eso, Él es el modelo, ¿no? Como humano que vino a esta tierra. Por eso debemos mirar a nuestro modelo y a ese modelo tenemos que ser moldeados. Ahora, la pregunta que yo hago, hermanos, ¿quién es el que moldea, hermanos? ¿Es uno mismo el que tiene que hacer que su carácter sea transformado o es El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Está bien, hermano. Espíritu Santo es lo que moldea, restaura, modifica, transforma. Se ha portado su voz, el hermano. Justo. Su micro está apagado seguro. Me he prendido el micrófono. Se apagó. Vamos a esperar un momento que No se regrese. escucha. Claro, si no regresa, seguimos con la lección. Buenos días, hermanitos. El Espíritu Santo es el que moldea a la persona, ¿no? Desde el momento cuando uno se bautiza, entonces el Espíritu Santo es el que paso a paso nos moldea cada día, siempre y cuando que nosotros estudiemos su palabra y estemos en constante oración. Amén, hermanito. Amén, hermano. Hermano Marcelino, ¿estás por ahí?
No se escucha su voz de usted, no, hermana. Aló, ¿se escucha, hermanitos? Su voz de usted, Sí, hermano, sí, sí. buenos días, pero Buenos del días, hermano hermanito. justo no. Oh, parece que algún problema técnico sucede. Voy a encontrar algún material. Yo no tengo. Hermana, ¿cómo se llama? ¿Puede usted compartir la escuela sabática, hermana Mónica, por favor, para Sí, sí, continuar? estoy buscándola aquí para compartirla. Se las comparto de inmediato. Ahí estamos, hermano. ¿Nos diriges tú, hermano Marcelino? Siga usted, hermanita, usted. Yo estoy escuchándola. Bien, entonces entre todos nos apoyamos, ¿sí? El hermano estaba hablando del título, ¿cierto? De esta semana que Ajá. decía Sí, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Volvió el hermano? Sentí, escuché la voz, ¿o no? ¿No? es, sí, no sé si me escuchan, hermanos, ¿me Sí, escuchan? sí, hermano, lo escuchamos. Ya, hermanos, está inestable mi internet, así que hermanos, bueno, hay que continuar nomás, pues no, si es que mi internet falla, entonces continúa nomás, hermanos. Incluso, hermanos, vamos a seguir la presentación de nuestra hermana Mónica, está haciendo la presentación ella, entonces, o está mostrando ahí en la pantalla, ¿no? Entonces Sí, ahí está el título, hermanos, ya, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu, hermanos. Muy bien, hemos reflexionado respecto a este título, hermanos. Estaba pensando, hermanos, justamente en el hijo pródigo, no sé. El hijo pródigo regresó, hermanos, a su padre, o sea, así tal como estaba, hermanos. Entonces, si había que ponerle una ropa, o sea, él no regresó a la casa de su papá con una ropa nueva, se compró, no tenía plata para comprarse tampoco. Tal como estaba, regresó, con una ropa gastada, sucia, seguramente como un pordiosero. Así regresó. ¿Quién hizo la transformación? La transformación lo hizo, ¿quién lo hizo, hermanos? Dios lo hizo, ¿no? Le cambió de ropa, dijo, cámbienle de ropa, báñenle primero, le han bañado, pónganle ropa nueva, le han puesto zapatos, todas las cosas. Entonces, ya hizo una fiesta. Entonces, hermanos, el que transforma es Dios. No somos nosotros los que nos transformamos a nosotros mismos. Tampoco podemos. Podemos intentar, pero nunca vamos a cambiar. Si Dios no nos cambia, pues así nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, Dios es el que cambia, hermanos. Solamente nosotros tenemos que volver a Dios. ¿Algún comentario, hermanos? hermano, Eh, justo hermana Mónica. con respecto a eso, justamente, yo creo que uno debe hacer una revisión de repente de la vida. Yo he sentido que cuando uno más sufre el cambio, o sea, más se hace el cambio, es cuando uno más se humilla y cuando uno más reconoce la, no sé, por el pecado que hay en uno, porque cuando uno tiene pecados que uno no quiere dejar, es imposible el cambio, o sea, eh, uno tiene que desearlo de todo corazón. Y a veces es difícil porque queremos hacerlo, pero por nosotros mismos. Y por nosotros mismos no podemos. Pero cuando esa cosa que deseamos y se la dejamos al Señor y le decimos que realmente está tan pegada a nuestro ser que no la queremos dejar,
ahí el Señor lo puede hacer. Pero cuando, a pesar de que oramos a veces, entre comillas solamente, y no lo hacemos de corazón, el cambio no se produce. O sea, tiene que haber, no solamente el Espíritu trabaja, el Espíritu trabaja conforme al deseo también de mi corazón de cambiar. Muy bien, sí, pues, hermano. Otro ejemplo, hermanos, es el de el apóstol Juan. El carácter de Juan, el discípulo Juan, era terrible. Entonces, tal vez una persona pueda pensar, ¿no? Que, ¿qué va a cambiar esta persona, ¿no? Un carácter terrible, 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 ¿no? Su apodo era el hijo del trueno, ¿no? No, el hijo del trueno y, hermanos, el estar, como dice nuestra hermana Mónica, el estar, el querer estar, el dejar todo, ¿no? Y seguir al Señor Jesús y el estar junto con Jesús, el mirar a Jesús, no cómo hablaba, qué hacía, ¿no? Eso le transformó completamente a Juan. Y al final su carácter era completamente diferente, era semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El discípulo del amor, se dice, ¿no? Porque habla con palabras muy bonitas ahí, por ejemplo, en las cartas que también, ¿no?, escribe. Entonces, hermanos, pues ahí están, está en las manos de Jesús. Cuando uno está mirando a Jesús, cuando uno escucha la palabra de Jesús y esa palabra entra en el corazón, pues uno tiene que permitir, ¿no? Por eso tenemos un libre albedrío, ¿no? Porque Hermano, si no creemos, es porque no estamos permitiendo. Sí, hermana. me hizo recordar de, no, no estoy segura si era el paralítico, cuando Jesús está por allí y él le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dice, quiero. Y el Señor siempre quiere. El Señor siempre quiere. Entonces, pienso yo que Él vio también en el deseo del hombre de ser sano. Nosotros muchas veces somos paralíticos espiritualmente, no podemos movernos, no somos libres, estamos esclavos del pecado. Y el Señor quiere, siempre quiere. Entonces, es el ir sinceramente Muy a Él, bien, como sí habíamos es. dicho antes. Ujú. Sí, pues, y hago la pregunta, hermanos, ¿y por qué Judas, que estaba como discípulo del Señor Jesús, no fue cambiado? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué pasó con Judas? ¿Quién puede responder? Juan, el Diga, pastor. discípulo, cambió, pero Judas no cambió. ¿Qué pasó? Sí, hermano Marcelino. Este, el Señor, en realidad a Judas nunca le buscó, no lo llamó. En la parte en que declara, no, vino un hombre y le dijo que quería seguirle. El Señor Jesús conocía su corazón de aquel hombre que se acercó. Dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así le contestó, ¿no? Porque sabía su corazón que iba por dinero, por cosas así. Y aún así Jesús no le echó a Judas, ¿no? Dejó que le siguiera y le siguió, ¿no? Y vemos las consecuencias, ¿no? Porque él iba y era tesorero inclusive, llevaba la hoja y tomaba de allí para sí, entonces al final amaba más al dinero que a Dios. Escuchó, como todos los discípulos escucharon, pero nada él atesoraba para cambiar su vida, sino que igualmente nosotros podemos también estar al lado de Jesús, pero si no queremos dejar la vida anterior, entonces el Señor no nos puede forzar, ¿no? Es voluntario, ¿no? Pero el hijo pródigo, a diferencia de Judas, él dijo, no, volveré a la casa de mi padre
y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así, cuando llegó, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. La Biblia dice que lo abrazó así como estaba, ¿no? Así hediondo, así sucio como estaba, lo abrazó, lo besó y ordenó que lo limpiaran, que lo bañaran, que lo cambiaran, ropa limpia, nueva y así. Y eso es Dios para nosotros, ¿no? Cuando dejamos que Dios opere en nosotros, Él hará, pero no nos forzará, realmente nos va a invitar a seguirlo, pero nunca nos va a forzar. Nuestro libre albedrío Dios respeta. Muy bien, sí, pues así es, hermanos. Así que también hay una figura, hermanos, ¿no? Como que eh, Dios dice, yo soy el alfarero. Incluso al profeta le dice, anda, corre, mira al alfarero lo que hace. Y el profeta mira lo que el alfarero está haciendo, agarra el barro y está haciendo una vasija, pues la vasija no está bien, entonces el barro vuelve a juntarlo y otras lo hacen, ¿no? Hasta que sale bien la vasija, ¿no? Entonces le dice al profeta, miren, ustedes son como el barro en mi mano, así como yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Entonces, el asunto ahí está, ¿no? Esto hay que comprender, hermanos, ¿no? Pero de hecho, el barro está en las manos del alfarero, ¿no? O sea, nosotros, por el libre albedrío, tenemos que creer y escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos transforma, ¿no, hermanos? Bueno, vamos a ver la lección, hermanos. A ver, hermana, puede mostrar el versículo de memoria, adelantarlo. Ahí, hermanos, ahí está el versículo para memorizar, hermanos. Y vamos a darle lectura, hermanos. A ver, hermana Mónica, usted puede leerlo, a ver, el versículo para memorizar. Efesios 4, 22 y 24. Sí, leo. Dice, acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. 22 Bien, al 24. amén, amén. Hermanos, aquí tal vez, a ver, hermanos, sería muy bueno, ¿no? Reflexionar, pensar, ¿no? Ahí, eh, bueno, dice, acerca de la pasada manera de vivir, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido una pasada manera de vivir. Dice, despójense del hombre viejo. Teníamos hábitos, costumbres, como todo ser humano en esta tierra, y el Señor está diciendo, no, despójense del hombre viejo. Estoy diciendo el Señor, lo ha escrito el apóstol Pablo, es palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, despójense del hombre viejo. ¿Recuerdan cuando dijo al paralítico? No le dijo, no. Le dijo, eh, tus pecados te son perdonados, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Y la palabra de Dios que escuchó este paralítico, hermanos, ¿no? Esa palabra, ¿cómo hizo que él se levantara y caminara? Esa misma palabra es la que está diciendo acá. ¿Qué me está diciendo a mí? Yo estoy acá paralítico, digamos. Y me dice justo, despójate del hombre viejo. Entonces, esa palabra es poderosísima y sucede eso, pues no, ¿cuándo, hermanos? A ver, ¿qué pasaba con el paralítico, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo es que sucede? Que se levanta. A veces escuchamos la palabra, es como palabra de personas nada más, pero cuando escuchamos que Dios nos está diciéndonos, despójese del hombre viejo, entonces se hace realidad eso, hermanos, se hace realidad. Acerca entonces de la pasada manera de vivir, nos
nos está diciendo Dios a nosotros, a cada uno, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Es así, hermanos. El hombre viejo está viciado por sus deseos engañosos, ¿no? Así vivíamos, ¿no es cierto, hermanos? Deseos engañosos. Deseos, ¿no? Que pensábamos que, pues, eso me gusta, ¿no? Me gusta. Y de repente todavía estamos con esos deseos engañosos. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, despóquense de ese hombre viejo, que está viciado en sus deseos engañosos, ¿no? Renueven la actitud de su mente. O sea, en nuestra cabeza de repente hay ideas, pensamientos que sabemos que no está bien. Y nos está diciéndonos que renovemos esos pensamientos. Vístanse del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre. No son órdenes que da Dios. Así como dice, sea la luz y fue la luz. De igual manera, vístanse de nuevo. Es palabra de Dios. No es mi palabra del pastor de nadie. Es palabra de Dios. Dice, vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia. Seamos justos. Nos está diciendo Dios, ustedes vístanse de este nuevo hombre a la semejanza de Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y en santidad de la verdad. Hermanos, es palabra de Dios. Así que la verdad que debe imperar en nuestra vida, ¿no? Y esa es la que nos da la santidad, pues, ¿no? Está ordenando Dios y eso tiene que ser realidad. Si es que escuchamos como palabra de Dios, eso es lo que transforma nuestra vida. Si no lo escuchamos como palabra de Dios, entonces no pasa nada, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto, hermanos, es importantísimo, ¿no? Bueno, pero aquí hay hermanos, una ilustración, tal vez, ¿no? Lo que aconteció a tal vez una persona, no sé si es un hermano, José Antonio, ¿no? Dice ahí. Durante años, dice hermanos, José Antonio, ¿no? Vivió pues en las calles de Palma, España, ¿no? En España. Un español, José Antonio, llamado José Antonio. Y ahí vivía en las calles de Palma, era la calle, barrio Palma. Era un vagabundo, dice. Vivía como un vagabundo, con cabello y barba canosos y desordenados. Imagínense a este vagabundo, cabello blanco ya, canoso, su cabello desordenado. José pues parecía mayor que sus 57 años. Ya parecía un abuelito seguramente, ¿no? Pero tenía apenas 57 años. Un día, Salva García, miren aquí, Salva García seguramente es algún hombre de alguna peluquería. Dice ahí, el dueño de una peluquería, o de repente es la persona, ¿no? Se acercó a José, a este vagabundo, y le propuso un cambio total de imagen, ¿no? Te vamos a cambiar, le dice, mira, ¿quieres, aceptas? Te vamos a gratuitamente te vamos a cambiar. Ya con José, dice, en el sillón del salón, aceptó, ¿no? Un equipo de trabajo cortó su cabello, ¿no? Tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación, José consiguió pues ropa nueva y elegante, ¿no? Entonces, hermanos, vino pues la revelación, ¿no? Cuando José se sentó frente a un espejo, ¿qué pasa con José, hermanos? Este vagabundo, ya ahí transformado exteriormente, ¿no? Le brotaron lágrimas, hermanos. ¿Este soy yo? Él se preguntaba, ¿este soy yo? Mirándose en el espejo, ¿no? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Admirado él, ¿no? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Luego agregó, hermanos, no, no fue solo un cambio de lujo, ¿no? No fue solo un cambio de lujo. Me cambió la vida, dijo este José. Me cambió la vida. Dice. Hermanos, esta ilustración, bueno, esto es
acontecer, siempre suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? En Efesios 4, 17 al 32, hermanos, pues Pablo afirma que los creyentes, esto vamos a leer, ¿no? En la Biblia, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Puede subirlo un poco más arriba, hermana, la presentación. A ver, entonces ahí estamos viendo, hermanos, que no. En Efesios 4, 17 al 32, hermanos, ahí estos versículos vamos a estudiar esta semana. Hemos estudiado la anterior semana del 4, versículo 1 hasta el 16. Y ahora vamos a continuar del 17 al 32. Entonces, hermanos, ahí en esos versículos que vamos a estudiar esta semana, ahí Pablo está afirmando que los creyentes han experimentado una transformación completa, ¿no? Se despojaron pues de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad, como hemos leído los versos, ¿no? Del versículo de memoria. Es algo parecido pues al cambio de José, aunque no es una mera transformación externa, hermanos. Incluye renovar la actitud de la mente. Y ahí está el versículo, hermanos, Efesios 4, 23. Habla acerca de que se debe cambiar la mente, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Súbalo, hermanita, un poco más arriba. La presentación. Bueno, Ahí, mi hermano, ahí envía. termina, ¿no? Sí. Ahí termina ahí, sí, allá viene la lección de sí. Bueno, hermanos, a ver, algún comentario, algo de repente. Si es posible, hermana, yo lo puedo compartir, voy a compartir a él para que veamos, la Biblia. A ver, yo comparto, hermana, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Yo voy a compartir a ver mi lección que estaba ahí. No, bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí y aquí. Mm. Mm, ya, a ver, hermanos, a ver aquí. Hermanos, esto es lo que ya hemos leído todos. Si no, miren, a esta presentación que está en el folleto, solamente yo lo que le pongo es, resalto algunas partes y el texto bíblico lo coloco ahí. Por ejemplo, ahí está Efesios 4, 17 al 32. ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos, el texto bíblico? Están viendo, hermanos, ¿no? En la pantalla. Miren lo que dice, ¿no? En esta versión, debe ser Dios habla hoy. Esto pues, dice, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Miren lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pero Dios nos está diciéndonos a nosotros. ¿Qué nos está diciéndonos la palabra de Dios? Ya no vivan más como los paganos. Miren lo que está diciendo, hermanos. Ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Es así, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Equivocados criterios. Y tienen oscurecido el entendimiento. Así éramos, ¿sí o no, hermanos? Nuestros criterios, ¿qué eran? Yo estoy pensando ahorita en mi vida pasada, tenía otros criterios, yo pues no, en mi vida pasada. Cosas que no vale la pena tampoco mencionarlos, pero eran criterios, pues, como dice, pagano, ¿no? O sea, pues que no tenían un objetivo, un sentido, como en el mundo todo ser humano vive así, ¿no? Hermano, Y bueno, ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque, dice ahí, son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Entonces, hermanos, miren, la ignorancia, ¿no? El desconocimiento de la palabra de Dios, de conocer a Dios también, así vive el ser humano en esta tierra. Insensible del corazón también, entonces, uno hace las cosas malas pensando que eso está bien, ¿no? Se han endurecido y se han entregado al vicio. Costumbre, ¿no? Que había en la vida pasada, cometiendo sin freno toda clase de... Esa es la vida pasada, ¿no?
pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Sí, no hemos conocido. Entonces ahora está hablando a nosotros los hermanos, porque esta carta es escrita a los hermanos de Efeso, a hermanos está hablando, porque seguramente dentro de la iglesia se estaba viendo todavía, ¿no? Costumbres paganas dentro de la iglesia, ¿no? Cristiana. Y entonces él está haciendo este llamado de atención, pero es Dios el que está haciendo, ¿no? A través de Pablo. Se está haciendo también dentro de nuestra iglesia, tal vez todavía está habiendo costumbres paganas dentro de nuestra iglesia donde estamos asistiendo y está llamando la atención. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él, o sea, de Cristo, y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Claro, hemos aprendido, hermanos, ¿no? Desde el momento que hemos conocido al Señor en la iglesia, estudiando su palabra, entonces vemos al Señor Jesús, cómo es la vida cristiana, y así hemos aprendido, ¿no? En la verdad de nuestro Señor Jesús. Por eso, dice la palabra de Dios, por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Entonces, nuestra vida antigua ya no, pues ya no debe mostrarse en la iglesia, o sea, en esta nueva vida, ¿no? Entonces tenemos que realmente, dice, renunciar a su antigua manera de vivir, que podría estar todavía resaltando en nuestras vidas de la antigua manera de vivir, hermanos. Despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, pues, está corrompido, ¿no? A causa de los deseos engañosos, corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, renovarse, ¿no? Espiritualmente y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta. Nos está diciendo aquí Dios que nuestra vida debe ser recta y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no intentan, no, ya no mientan. Mire lo que está diciendo, hermanos. De repente dentro de la iglesia todavía algún hermano, alguien está mintiendo, o está mintiendo todavía, pero aquí está diciendo Dios, por tanto, ya no mientan más, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Pues no tenemos que decir ninguna mentira, que decir la verdad. Todos somos miembros del mismo cuerpo que la iglesia. Si se enojan, no pequen, dice, no, que el enojo no les dure todo el día. No estemos, pues, hermanos, resentidos, ¿no? Hasta el siguiente día, no. Hay que reconocer nuestro, por qué nos estamos enojándonos y perdonar, y si hemos fallado, pedir perdón. No debemos dejar que pase el día así, con ese enojo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo, hermanos. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando uno mantiene ese enojo, sobre todo dentro del hogar? A veces puede haber un enojo de cosas muy simples, elementales en la casa, en la familia, papá y mamá de repente se enojan. Y si se mantiene eso, se le está dando lugar, pues, al diablo. Dura un día, 2 días, 3 días y así. Y eso puede ser causa para una separación, para un divorcio. Y así suele suceder, hermanos. No le den oportunidad, entonces al diablo nos está diciendo la palabra de Dios. El que robaba, miren el que robaba, deje de robar, pues. Judas, por ejemplo, él estaba robando, pues, ¿no? Ahí era tesorero, ¿no? Del grupo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Los 12 discípulos. La Biblia dice que robaba, pero acá Dios no está diciendo, si dentro de la iglesia alguien está todavía robando, deje pues de robar y póngase a trabajar.
realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Entonces, hermanos, dicen, ¿no? Algo que es malo que lo dejemos, pero nos dice que hay que hacer algo bueno, ¿no? Y hay que hacerlo. Nos está diciendo, hagan eso. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Con nuestras palabras también, hermanos. Con nuestras palabras podemos dar vida también, podemos matar también. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Se ha dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga tonto a su hermano, ya lo ha matado pues a su hermano. Ya están ustedes condenados a la muerte eterna, dice, ¿no? Así que hay que arrepentirse si hemos dicho a alguien tonto o algo. Entonces, nuestra palabra es para edificar, no es para matar, ¿no? No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Ya somos sellados. ¿Para qué? Para que se reconozca que nosotros, viene el día, ¿no? Cuando el Señor viene por segunda vez y ahí viene la liberación definitiva. Entonces no le pongamos triste a Dios, al Espíritu Santo, no, robando, mintiendo, haciendo cosas que no debemos hacer. Tenemos que despojarnos del hombre viejo. Ya no podemos estar viviendo, nos está diciéndonos así. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos. Miren lo que nos está diciéndonos. Amargura hay que dejar de lado. Pasiones también. Los enojos también. Los gritos también. Los insultos hay que dejar de lado. Y toda clase de maldad. Todo tenemos que dejar lo malo. Sean buenos y compasivos. Pues nos dice ahora lo que debemos ser. Debemos ser buenos, compasivos unos con otros. Y perdonen a ustedes en Cristo. Entonces tenemos que tener esa actitud, hermanos, de perdonar. Porque como seres humanos nos equivocamos. Y a las personas que se equivocan también hay que perdonarlas, ¿no? Como dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. No saben lo que hacen. Y es así. La gente que no conoce a Dios hace barbaridades. No conoce pues a Dios, por eso hace esas cosas. Si conociera a Dios, dejaría de hacer. Ahora que nosotros estamos dentro de la iglesia y estemos haciendo cosas que no debemos hacer, entonces eso está llamando la atención acá. Dejen eso, cambien, ¿no? Entonces, Pablo pues afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Bueno, ya hemos leído el comentario, hermanos. Pero hay comentarios, hermanos, de la hermana White para este día también. Y en sus comentarios, bueno, en este caso del espíritu de profecía, también Dios nos habla, ¿no? ¿Y qué nos dice el Señor? Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo. Pues aquí, ¿no? Hay precisión, o sea que nuestro Dios nos da en forma más fácil, simple, nos dice lo que tenemos que hacer. Justamente para los hijos y para los hermanos de la iglesia, Dios ha inspirado todo esto. Y nos dice, mantengamos por lo tanto los ojos fijos en Cristo. Ahí está la clave, hermanos. Pablo encontró esa clave. Por eso él dice, no, fijen vuestros ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Hermanos, entonces hay que fijar nuestros ojos en Cristo, hermanos. No desviar de él nuestra mirada. No estemos mirando al pastor, al hermano. No. Dice, fíjense, confiando en Jesús, estamos seguros. Seguros, hermanos, estamos seguros, al 100% seguros, confiando en Jesús. Nada puede arrebatarnos de su mano. Nada nos puede, o sea, los demonios, arrebatarnos de su mano. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Confiemos en Él. Estamos seguros en las manos de Jesús.
Si le contemplamos constantemente, así como Juan, ¿no, hermanos? Somos transformados en la misma semejanza de la gloria, de gloria en gloria, dice, así como por el Espíritu del Señor. Así dice en 2 Corintios 3:18. Hermanos, si contemplamos constantemente, por ejemplo, cada mañana estamos contemplando al Señor, ¿no? Entonces, si permanecemos así, constantemente, hermanos, somos transformados pues a su semejanza. Nuestro carácter, sin que nos demos cuenta nada más, de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor, dice. ¿Qué dice el versículo? Dice, por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo, dice, que refleja la gloria del Señor. En este caso somos, pues, como dice el Señor, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes están reflejando usted mi carácter, dice, ¿no?, el Señor Jesús. En este mundo, ustedes, tu hermano que estás en esta sala, todos los que estamos aquí, somos como espejos que estamos reflejando la gloria del Señor. Eso dice, Dios dice eso, ustedes son, no está diciendo, a ver si pueden ser o no pueden ser, no, aquí es palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios, dice Dios una cosa y se hace. Al paralítico le dice, levántate y se levanta, palabra de Dios. Entonces dice, sea la luz y es la luz, ¿no? Y así, la palabra de Dios es poderosa. Si estamos escuchando como palabra de Dios, entonces eso nos transforma. Somos, dice, como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hermanos, el caso de Juan, el discípulo amado, pues él era transformado día tras día porque él contemplaba al Señor Jesús, miraba a él, ¿no? Pero Judas, aunque estaba con Jesús, pero no lo contemplaba él, pues no. Él seguía con robando. Estaba en el grupo, ¿no? Es como dentro de la iglesia uno puede estar, pero estar haciendo cosas malas, ¿no? Pero el Señor está diciéndonos en esta mañana, dejen esas cosas malas que están haciendo, dejen eso, ¿no? Y si esta palabra entre nosotros, pues ya lo dejamos, pues hermanos, ¿no? Hay que tener fe, hermanos, ¿no? Así fue como los primeros discípulos llegaron a asemejarse, pues, a su amado Salvador. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros, hermanos. Por ejemplo, Santiago 5:17. El profeta Elías era un hombre como nosotros, hermanos. Era como nosotros el profeta Elías. ¿Recuerdan ustedes? Y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Pero era pues un hombre como nosotros, que fijaba su mirada en Dios, confiaba en Dios. Y era una persona como nosotros, ¿no? Dice, tenían que reñir la misma batalla con el pecado. Pues lo mismo Elías y los discípulos, todos tenían que batallar, pues, ¿no? Reñir la misma batalla con el pecado. Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida sana. Aún Juan, el discípulo amado, y justamente les comentaba acerca de Juan, ¿no? Y aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar, hermanos, la imagen del Salvador. No poseía por naturaleza esa belleza de carácter. O sea, en forma natural, él era pues, uno de los terribles pecadores también. Su carácter era terrible, terrible. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, hermanos, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias, hermanos. Así era este Juan, terrible. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló. Entonces, como estaba con Jesús, él comparaba, ¿no?, sus actitudes, su carácter, ¿no?, frente al carácter de Jesús. Entonces, él se humillaba, ¿no? Decía, oh, yo estoy lejos, estoy mal.
Pero a pesar de eso, seguía mirando a Jesús, ¿no? La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron pues su alma de admiración y amor. Pues todo lo que veía Juan en Jesús, ¿no? Su mansedumbre, su majestad, su humildad, el Señor Jesús, eso le llenó pues el alma de admiración y amor también, ¿no? De día en día su corazón era atraído, ¿no? Hacia Cristo, hasta que en su amor por su maestro perdió de vista su propio yo. O sea, ya no se miraba a sí mismo, sino al Señor nada más, ¿no? Se olvidó del yo, de su orgullo, ¿no? De su autosuficiencia, de su vanidad. Su genio rencoroso y ambicioso se dio, pues, ¿no? Se rindió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Tal es el seguro resultado, ¿no? Seguro al 100% de la unión con Jesús. Si nos unimos a Jesús, estamos con Jesús, miramos a Jesús, estamos escuchando su palabra de Jesús, de Dios, ¿no es cierto? Poderosa, entonces, pues al 100% el resultado, ¿no? De ser transformados. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma, hermanos. Cuando Cristo mora, hermanos, en nuestro corazón, nuestra naturaleza entera se transforma, es lo que dice el espíritu de profecía. El espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón y subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Así es, hermano. El espíritu de Cristo y su amor, ¿qué pasa, hermanos? Enternecen pues, nuestro corazón, subyugan nuestra alma, ¿no? Y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos en hermanos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así dice, segunda de Corintios, si está unido a Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Por medio del poder de Cristo, hermanos, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, hermanos. Han renunciado al egoísmo, ¿no? Por medio del poder de Cristo, hermanos. Sucede todo esto, ¿no? Ya no más el egoísmo, ya no más el orgullo, ya no más ningún hábito pecaminoso, ¿no? Por el poder de Cristo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ahí está, porque él contemplaba también a Cristo, ¿no? Pablo. Y era un hombre terrible, también Pablo. Fue transformado. El profano se transformó en reverente, ¿no? El borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Quién sabe, tú también estás pensando, hermano, tu vida, de repente eres libertino, ¿no? Éramos de repente borrachos, de repente éramos profanos, ¿no? Pero nos hemos convertido en reverentes, o sea, Dios no es el que ha hecho, el que hace, ¿no? En su presencia en nuestra vida, en sobrios, no bebemos, ya no somos borrachos, ya no somos libertinos. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Es lo que está haciendo Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros, hermanos. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella.
Eso, hermanos, lo que estamos hablando. ¿Cómo es que esa palabra cuando entra a nuestra mente, a nuestro corazón, esto es lo que estamos estudiando, transforma nuestro ser? Eso es lo que está diciendo. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. ¿Cómo es eso, hermanos? Esa palabra es como el alimento material que entra y nos da fuerzas para hacer las cosas, nos alimenta. Entonces, la palabra de Dios también es como un alimento. Cuando entra en nuestro ser, pues transforma nuestro ser. Por eso dice, el cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, esos son los comentarios también del Espíritu de Profecía, hermanos. Bueno, es palabra del Señor también inspirado, ¿no? O inspiró a nuestra hermano para escribir. Así es, hermanos, así que si hay alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, para concluir nuestra lección de hoy día. A propósito, hermanos, ¿estoy conectado con ustedes o me he Yo quisiera desconectado? comentar estas palabras tan lindas que ha leído hermano, que el espíritu de profecía, de que nuestro país, nuestro mundo, eh, em, estas palabras que dice la hermana, que la iglesia transformada, hombres y mujeres transformados, qué lindas palabras, hermano, porque hoy en día hay mucha violencia contra la mujer. Yo estoy experimentando familiarmente un problema así. Entonces, mm, siempre por eso es que yo comentaba esta semana con respecto a, a esa temática. Los hombres, hay una fuerte tendencia a menospreciar a la mujer. Entonces, eso debe ser corregido. Y lo hizo Jesús. Personalmente, él vino a corregir eso. Entonces, yo quisiera, también lo hizo, lo acaba usted de leer a través de la hermana Elena White. En Perú hay 3 muertes de feminicidios por esa fuerte tendencia, eh, incluso de la misma mujer en la crianza de los niños, de las niñas. Y eso se debe de corregir porque todos niños, varones, mujeres, esclavos, vino Jesús a liberar de esas cadenas, de esas tendencias que hay para imponer el amor en nuestros corazones. Ese sería mi comentario, hermano. Muy bien, hermana, muy bien, bien, hermanita. Em, Así que, hermanos, si no hay más comentarios, hermanos, creo que aquí la palabra de Dios es la que transforma al ser la palabra de Dios. Y, hermanos, em, no hay otra forma, hermanos. Si hay una persona que está, un varón que está, o un esposo que está abusando a su esposa, entonces, solamente la palabra de Dios que entra en ese hombre puede transformarlo, ¿no? De abusador ya pues en una persona no abusadora, ¿no? Sino que respete, que ame a su esposa, ¿no? Solamente la palabra de Dios puede hacer esa transformación. Lo que se pueda decir, así, muchas cosas, se pueden dar enseñanzas a través de, no sé, que el ministerio pueda, ¿no? De la mujer, no sé, educación pueda enseñar estas cosas, eso no hace, no lo va a. Solamente la palabra de Dios puede hacer esa transformación.
si esa palabra entra en la persona, si lo permite. Y si no lo permite, no hay solución. Todos los psicólogos también cuando hacen terapia a una persona, se dice, bueno, a ver, vas a permitir esto, reconoces que estás mal. Entonces, si reconoce esa persona, su esposo, que está mal, entonces hay solución, dicen los psicólogos. Si no, no permite, pues no acepta, va a seguir así. No hay solución. De igual manera, hermanos, si esta palabra de Dios no entra en la mente, es aceptada por una persona, no hay cambio, no hay cambio. No va a haber cambio. Si esta palabra que estamos escuchando ahora no está entrando como palabra de eso nosotros, vamos a seguir siendo lo mismo, lo mismo. Y este es un llamado para los hermanos de Éfeso. No es para las personas que están fuera de la iglesia, sino para los que están dentro de la iglesia. Y estamos nosotros, ¿no es cierto? También dentro, es un llamado para nosotros, los hermanos que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pero entonces hay que aceptar esto como palabra de Dios, no como la palabra de la hermana Huay. No es palabra de la hermana Huay. Es palabra de Dios también que le ha inspirado para podernos decir este llamado, hermanos. De igual manera, lo que leemos también en la Biblia, pues palabra de Dios. Si entra en nosotros, pues nos transforma. Y si no entra en nosotros, vamos a seguir siendo lo mismo. Así que contemplemos al Señor, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente y nos vamos a despedir, Hermano, hermana. Sí, hermano. uh, sí, eh, interesante el comentario de la hermana Belia, pero pregunto también, si la mujer conoce a Dios, si la mujer llegara a conocer a Dios y orar a Dios de todo corazón, entonces, ¿cómo no puede transformar la mente, el corazón del marido, del esposo? Lamentablemente los seres humanos no conocemos a Dios y por ahí vienen las consecuencias, los problemas. A nivel de la familia, a nivel de las iglesias. Hay una total enfriamiento en las iglesias. Ya no quieren asistir miércoles ni viernes. Apenas el sábado viene tarde. Así está, hermanos, la iglesia. Hablamos, pero no es así. Las cosas están yendo de mal en peor. Gracias, hermano. Muy bien, justamente, pues hermanos, que esta palabra del Señor entre en la mente, en el corazón como palabra de Dios. Si está tibia, fría nuestra iglesia, hermanos, es que se va y se escucha la palabra. Escoge, yo quiero escuchar, no, él no me gusta, o al anciano. Entonces, hermanos, pues escuchemos la palabra como palabra de Dios. Está inestable mi internet, hermanos, no sé si me están escuchando. Bueno, pero de todas maneras nos vamos a despedir, hermanos. Así que ahí está, la palabra de Dios, la solución para todos nuestros problemas, hermanos. Hermano, justo, Sí, hermanita, por favor, haga su comentario y luego nos despide con la oración, hermano. sí, bueno, la lección nos dice que es el Espíritu Santo el que cambia. Nosotros no podemos cambiar a las personas, podemos orar por ellos, pero si esas personas tienen su corazón duro, nada podemos hacer nosotros. Dios es el que hace la transformación, el milagro. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Yo, con todo respeto, mi hermano, el comentario que hizo antes, la hermana no puede hacer nada por el esposo, salvo orar por él, darle un buen testimonio. El que va a hacer el cambio va a ser Dios. El que va a hacer el cambio es el Espíritu Santo. Eh, Eso, mi hermanito, quería hacer ese comentario. La verdad es que me impresionó. Eh, Tal vez esta hermana aproveche, ¿no? Algunos testimonios de una hermana que era directora de ministerio de la mujer ahí en una iglesia y pues ella dice, ¿y cómo te has convertido, hermanas? Bueno, escuchamos la palabra de Dios con mi esposo, pero yo acepté, pero mi esposo no aceptó. Y así, ¿no? Y después, bueno, pero ahora tu esposo, ¿cómo está, no? A él le gustaba muchas cosas malas, ¿no? Pero
ella pues, como dice usted, hermano, ¿no? Oró y todo eso, ¿no? Y pues, y también predicó a su propio esposo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Con mucha paciencia, amor y todo ello. Y ha hecho de que, pues, el milagro suceda, ¿no? Y que el esposo ahora también está en la iglesia, ¿no? No, y de igual manera, ¿no, hermanos? Creo que en el comentario de nuestro hermano Elías, que el varón, tan igual como la mujer, ¿no? Todos somos pecadores, pues, ¿no? Y todos necesitamos mirar al Señor Jesucristo, ¿no? Varón y mujer también, ¿no? No solamente el varón, ¿no? Puede estar cometiendo sus errores. También, mujer también está igual que el varón, ¿no? Muy bien, hermanita, por favor, despídenos con la oración. Bien, hermanos, oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, le damos gracias, mi Dios, por todas sus bendiciones. Le damos gracias por su palabra, mi Señor. Le damos gracias por su espíritu que mora en nosotros, mi Señor, y que nos ayuda a cambiar, Padre bendito. Sabemos que si no estamos tomados de su mano, nada podemos hacer, mi Señor. Sabemos que todo cambio, que toda cosa buena que hay en nosotros viene de usted, Padre bendito. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted nos ayude a hacer lo bueno delante de sus ojos. Usted, como dice en su palabra, ha puesto buenas obras, mi Dios. Ayúdenos a ver, mi Dios, eso que usted quiere que hagamos, mi Dios. Ayúdenos, mi Señor, a iluminar al mundo, Padre bendito. Nada bueno hay en nosotros, pero usted nos hace joyas preciosas, mi Señor, con una luz que puede cambiar vidas y transformar corazones, mi Señor. Padre bendito, sabemos que si estamos tomados de su mano, podemos lograrlo, mi Señor. Padre bendito, le rogamos que usted nos use, mi Señor, como instrumento en sus manos. Sabemos que no merecemos nada. Le rogamos que su Santo Espíritu nos acompañe durante el día de hoy, mi Señor, que podamos guardar su sábado con reverencia, mi Señor, y con amor, Padre amado. Sea usted con nosotros ahora y siempre, nos suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Amén.